De este evento de Jóvenes por la Transparencia. Vamos a continuar con este conversatorio. Queremos agradecer la sintonía de nuestra distinguida audiencia de Guatemala TV, así como de todas las plataformas conectadas a nuestra señal en vivo. Muchísimas gracias por su sintonía. A ustedes que continúan con nosotros esta mañana y que serán parte importante de este conversatorio también, muchas gracias por su presencia. En este momento dejo en la palabra a Deina González y a Pablo de Mata para que continúen con la moderación de este conversatorio. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte del evento. Tendremos el gusto de escuchar a un panel multifacético encabezado por el señor Julio Flores, director de la Comisión Nacional contra la Corrupción, a los jóvenes Juan de Dios Soberanis, Catarina Seto, Adam Franco y Javier Medina. Por favor, pasen adelante. Muchas gracias. El conversatorio consta de una dinámica de 7 rondas de preguntas acerca del debate que tuvimos la oportunidad de presenciar hace unos minutos, en el cual cada intervención de los participantes será de 1 minuto 30. En cada ronda de preguntas tendremos 4 intervenciones de los panelistas para que lo tomen en cuenta. No los vamos a interrumpir con el tiempo, pero ustedes ya cuentan con una pantalla y el timer para que puedan respetar los tiempos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces comenzaremos con el primer tema de las preguntas, que sería el problema. La pregunta dice así: ¿cuál era el problema más importante a resolver en el debate? Muy bien, muy buenos días. Quisiera empezar agradeciendo no solo el evento, la actividad, sino el involucramiento de diversos sectores y en especial de la Comisión Nacional contra la Corrupción. En cuanto a la pregunta concreta y sin entrar, que entiendo que la dinámica del conversatorio nos irá guiando en cuanto a las conclusiones, se discutía un aspecto vinculado a rendición de cuentas, pero quisiera abordarlo con mayor extensión, y creo que es un aspecto de ciudadanía en cuanto a la comunicación de la función pública. La comunicación de la función pública, y trataré en este panel de aportar la experiencia desde la institucionalidad, gira en torno a diversos públicos y a diversos sectores que debemos atender específicamente para la rendición de cuentas. Habían varios problemas que se platicaban en las intervenciones, pero creo que debemos circunscribirnos en primer lugar a que tanto medios tradicionales como redes sociales no deben de entenderse de manera excluyente, tienen un abordaje plenamente complementario que se va definiendo esencialmente por las finalidades que se pretenden alcanzar y los públicos que se quieren también lograr impactar. En cuanto a la eficiencia o en cuanto a la utilidad que platicaban muy bien los debatientes, creo que debemos también circunscribirnos a que las redes sociales cada vez es un instrumento más útil, cada vez es un instrumento con mayor capacidad para llegar a las personas, pero por tema de tiempo quisiera concluir en que tampoco debemos de contemplar de que a través de las redes sociales, con el increíble alcance que tiene, llegamos a la mayoría de la población. Creo que aún hay brechas tecnológicas a superar que debemos de tener en consideración para poder arribar a conclusiones responsables. Termino indicando de que en lo personal considero que sí propician una rendición de cuentas más eficiente, más útil. No es la totalidad, no debemos de entenderlo como con un aspecto
de exclusividad. Perfecto, voy a comentar yo ahora. Evidentemente el debate pues abordó muchos choques directos con respecto a lo que los equipos consideraban que era lo más importante. Mencionaban acerca de la accesibilidad, mencionaban acerca justamente de la veracidad de la información. Yo quisiera hacer justamente énfasis en este último punto. A mí me pareció realmente que la veracidad era verdaderamente lo más importante que discutían los equipos, ¿verdad? Entendemos que si la información que se transmite al momento de fiscalizar y demás no es veraz, entonces consecuentemente no sirve de nada que la información sea accesible, como en algún momento también pudieron llegar a discutir los equipos. Entonces, si la información tampoco es veraz, entonces tampoco importa realmente que llegue eficazmente, porque entonces se puede dar estos casos en los que sucede que, ok, la información llega eficazmente, pero vemos que las fake news también muchas veces se dan entre toda la gente en cuestión de minutos, en cuestión de horas. Entonces, eso llega de forma eficaz y no necesariamente era algo que podía evidenciar que las redes sociales entonces contribuían a esa rendición de cuentas. Entonces, creo que entonces cuando nosotros nos preguntamos por qué es lo más eficaz las redes sociales para transmitir una rendición de cuentas, entendemos que me informa y porque me informa de la mejor forma posible. Si no hay verdad ahí, entonces no se puede. Un saludo para todas y todos. Antes de responder a la pregunta, me gustaría compartirles que que yo haya presenciado un debate en el formato Parlamento Británico en un espacio como este, que es el Palacio Nacional, me genera como mucha emoción y yo sé que es un logro para quienes estamos y han estado en asociaciones, clubes y sociedades de debate, y espero que entonces sea solo el inicio de seguir fomentando estos espacios de discusión, de argumentación lógica, coherente y fundamentada en una sociedad como la nuestra, que es realmente importante. Bueno, para responder a la pregunta de cuál considero yo que es como la problemática que se debía resolver en el debate, creo que es importante y fundamental empezar por considerar o por caracterizar y contextualizar por qué es importante para una democracia la rendición de cuentas. Si entiendo la democracia como una democracia netamente representativa, una democracia netamente delegativa o una democracia en la que los ciudadanos deben tener esta participación activa. Entonces creo que lo esencial en el debate era que se definiera el parámetro para medir la efectividad de la rendición de cuentas a través de las redes sociales, y creo que consecuentemente ya vamos a hablar de cómo es que se dieron o resultaron estos choques en el debate, y sobre todo contrastar cómo el statu quo, la situación actual, permite o impide que se efectúe una adecuada rendición de cuentas con una participación ciudadana. Y muchas gracias. Muchas gracias. Damos espacio para una intervención libre. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Quisiera tal vez puntualizar un poco sobre esa relación que a veces existe entre lo institucional y lo que es fuera específicamente del ámbito formal. Pienso yo que el debate también analizó un poco esas aristas, ¿no? De cómo es que la ciudadanía fuera del aparato de gobierno, fuera del ámbito meramente institucional, puede impulsar y, como bien mencionó la moción, propiciar esa rendición de cuentas. Considero yo que no son cuestiones meramente que se obstruyen entre sí, sino que se pueden complementar, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito de la sociedad civil, desde el ámbito de las juventudes y de lo que nosotros hacemos a lo interno de nuestras organizaciones, a lo interno de nuestros colectivos, y que podamos de cierta forma complementar esos esfuerzos tanto desde la institucionalidad formal como también desde las opiniones, las visiones y las perspectivas de los jóvenes y las personas que están fuera de ese ámbito político, podemos mencionar ese ámbito de funcionario público, y que exista esa oportunidad de interrelacionar ciertas perspectivas y opiniones, y que de esa forma podamos construir un país más transparente y unas instituciones que puedan transparentar más las decisiones.
Muchísimas gracias. Pasamos ahora a la ronda número 2 de pregunta y dice así. ¿Cuál podría haber sido un conocimiento decisivo dentro del debate? Repito. ¿Cuál podría haber sido un conocimiento decisivo dentro del debate? Bueno, muy buenos días, estimados participantes y todas las personas presentes. Quisiera puntualizar justo que este debate trata efectivamente de dos mociones que por la naturaleza propia del debate tenían que ser contrarias y no dar cabida al punto medio. Sin embargo, creo que llegamos a un entendimiento de ambas partes para poder procesar de mejor manera las posturas que evidentemente eran contrarias. En este caso, creo que un conocimiento decisivo en el debate, dependiendo de la postura, en cuanto al gobierno, se pudo implementar el conocimiento de las normativas ISO. Justo la normativa ISO 37001 establece directamente parámetros antisoborno y corrupción. Y un parámetro decisivo hubiera sido pues establecer este punto y cómo pudo haber ayudado en cuanto a la fiscalización de las instituciones gubernamentales. Y por otro lado, en cuanto a las redes sociales, creo que tenemos que basar mucho también el tema de principio y derecho de libertad de expresión. Justo este pues es el punto que más apoya en cuanto a las redes sociales, llevado de la mano siempre con la auditoría social que debemos hacer todos como ciudadanos para poder propiciar una efectiva rendición de cuentas. Con eso creo que son los conocimientos más útiles en este debate y lo que más pudo haber aportado por las mociones distintas que se presentaron. Gracias. Bueno, considero que un tema, y quisiera compartirles la experiencia desde la comisión y desde el Ejecutivo, es que entendemos por rendición de cuentas. En Guatemala, desde lo normativo y la práctica, es de los países que más rinde cuentas a través de una reportería. Se presentan informes mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, anuales, ante el Ministerio de Finanzas Públicas, ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Gran parte de las áreas de planificación se dedican a generar esos informes de rendición de cuentas y vemos también una realidad de que muchas veces eso que debería llegar a la población se queda en meros tecnicismos para otras dependencias de igual forma técnicas, es decir, no es efectiva en cuanto a llegar e informar a la población. De ahí que debemos de entender que la rendición de cuentas, si bien tiene un parámetro pues muy claro, debe estar acompañado y es parte del trabajo que se está realizando de una versión o un lenguaje ciudadano, una comunicación ciudadana para que esos datos que son importantes, que son verídicos, comparto totalmente que la eficiencia está vinculado con la veracidad de la información, lleguen a la población de una forma en que la población pueda entenderlo y aquí quiero ser enfático, la obligación de hacerlo llegar y hacerlo llegar de manera entendible nos corresponde como funcionarios o servidores públicos. Bien, yo creo que tal vez otro conocimiento que es bastante útil y que debía de tomarse en cuenta es que la forma en la cual se operacionaliza esa participación o se canaliza esa participación ciudadana. Pienso yo que sería adecuado el revisar lo que hacen quizás otros países para canalizar esa información proveniente de la ciudadanía, esa información que viene de redes sociales, por ejemplo, del activismo de algunos jóvenes, de qué forma nosotros podemos institucionalizar y generar canales institucionales para que ese flujo de información llegue a los funcionarios públicos y se pueda ejercer una verdadera incidencia y que de esa forma los mecanismos que ya existen de rendición de cuentas pues puedan ser mucho más efectivos. Pienso yo que ese es el reto, la forma en la cual nosotros debemos de canalizar esa información que viene de redes sociales, porque si no se canaliza esa energía que viene de la ciudadanía, se va a quedar únicamente en un video de TikTok, se va a quedar únicamente en un tweet.
El reto es en canalizar esa información y que esa información pueda ser el puente entre la ciudadanía y los funcionarios de gobierno. Dejamos ahora el espacio a la intervención libre. Puede ser una persona que ya habló en esta ronda también. Bueno, a mí me pareció que, por ejemplo, habían ciertas afirmaciones que a veces quedaban en el aire y que a lo largo del debate uno podría llegar a pensar como, bueno, suena bonito, pero realmente qué tan cierto es eso. Creo que un conocimiento que podría haber definitivamente darle mucho peso al equipo que lo planteaba hubiera sido decir, por ejemplo, bueno, hasta qué punto realmente la información que se comparte en las redes sociales, por ejemplo, digas a través de un tweet, digas a través de una información, no sé, una publicación, un TikTok, en donde se fiscaliza a un funcionario, a una institución, hasta qué punto esa información verdaderamente se ve reflejada en documentos de peso o se ve reflejada en acciones. Porque, ok, estamos de acuerdo que un TikTok, un tweet, capaz sí está redactado de una forma increíble y todo el mundo que lo leyó lo entendió y perfecto, todos estamos enterados de que esa información pues está sucediendo en el gobierno o la está realizando X funcionario. Pero, ok, es como estamos informados y bueno, ¿qué hacemos después? Simplemente pasa a ser un conocimiento más dentro de la cantidad de conocimientos que tenemos en nuestra mente. Además, creo que un conocimiento que podría también haber sido interesante es conocer, bueno, cuántos seguidores realmente tienen las cuentas que publican este tipo de fiscalizaciones frente al flujo de las páginas que ya ofrecen esos procesos de forma más burocratizada. Eso hubiera podido ser un punto muy bueno dentro del debate. Muchas gracias por sus intervenciones. Seguimos al tema 3, que serían actores importantes para el debate. La pregunta dice así: ¿cuál de los actores involucrados en el debate era probablemente el más relevante? Bueno, yo creo que hay 3 actores importantes en este debate y fueron los choques fundamentales que se dieron en la discusión que tuvieron ambas partes, y primero son los gobernantes, ¿no? ¿Por qué los gobernantes son importantes para este debate? Porque son las personas que representan a la población y que por lo tanto deben o tienen esta obligación de ejecutar de manera correcta los fondos públicos, ¿no? Eso por un lado, y segundo, las instituciones públicas también son relevantes para este debate porque son a través de ellas, a través de la Contraloría General de Cuentas, a través de los controles internos dentro de las entidades públicas que se efectúa la rendición de cuentas de manera efectiva. Pero también hay un actor importante y es como el choque más fundamental dentro del debate, especialmente, para mí, y es la participación ciudadana, es decir, que la rendición de cuentas no solo es obligación del gobernante, de las instituciones públicas, sino también es un ejercicio del ciudadano, un ciudadano que está informado y que le preocupa, por lo tanto, cómo es que se utilizan estos recursos públicos y a través del cual contribuye a través de los tributos y demás. Entonces creo que estos son como los actores más relevantes del debate, pero definitivamente el choque está cómo es que los ciudadanos sin las redes sociales pueden efectuar, por ejemplo, una rendición de cuentas correcta cuando existen ya mecanismos institucionalizados, y si no conoce de estos mecanismos, creo que ese es como lo relevante y donde puede girar la discusión a la siguiente pregunta. Yo tal vez añadiría el factor sociedad civil, que pienso yo que más allá de hablar de una ciudadanía, muchas veces se omite la responsabilidad y el compromiso que debería de tener la sociedad civil con relación a la participación ciudadana, con relación a la rendición de cuentas y la fiscalización. La sociedad civil debe de incentivar, tal como menciona la moción, propiciar que esa rendición de cuentas sea mucho más efectiva. ¿Cómo lo puede hacer? Y eso pues ya puede generar otro tema de debate como tal. Yo considero que sociedad civil debe asumir el compromiso para motivar a la ciudadanía que se involucre mucho más, orientando en los procesos institucionales que ya existen
para que sea efectiva esa rendición de cuentas, pero también impulsando reformas y nuevos mecanismos para que esa rendición de cuentas se acople a las nuevas modalidades de fiscalización y a lo que sucede actualmente a nivel político. No podemos esperar que la fiscalización sea efectiva con viejos mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas. Y es en esa circunstancia en que sociedad civil tiene ese gran reto: impulsar la fiscalización, la rendición de cuentas y que la ciudadanía comprenda el valor de fiscalizar y ejercer esos derechos civiles y políticos. Bueno, en un esfuerzo de agregar elementos, creo que están reunidos los actores relevantes. Claramente la auditoría social tiene un carácter de bilateralidad, el gobernante informando a la ciudadanía, requiriendo y analizando objetivamente esa información. La vinculación está clara de por lo menos estos dos actores. Me llamó mucho la atención durante el debate la afirmación sobre que las redes sociales no es un bien público, de ahí que tengan una propiedad, y esa propiedad, cómo se ejerce, entra también en colindancia con derechos fundamentales, la libertad de expresión. Creo que no es tema de este debate, pero sí involucra a un actor importante, quien ejerce la propiedad en cuanto a las redes sociales. Y para profundizar en cuanto a la referencia de gobierno y gobernantes, y que sirva de manera de exhortación, hay cuadros técnicos que también deben de ser parte relevante dentro de la auditoría social. Partimos de un liderazgo y de un compromiso de la autoridad, pero al final es el encargado de la oficina de información pública, es el director financiero de las entidades, quienes preparan la información, pero principalmente deben de estar sensibilizados, deben de estar capacitados en cuanto a la importancia de la auditoría social. Muchas gracias. Damos espacio para una intervención libre. Correcto. En línea con lo que se ha expuesto pues, en esta intervención, me gustaría únicamente agregar que, como sabemos, tenemos dos partes, tanto la parte gobernante como el pueblo, que directamente tienen una relación directa en cuanto al movimiento que se lleva, en este caso, en la República de Guatemala. Lo que me gustaría resaltar es que tenemos que recordar como sociedad que existen mecanismos efectivos y establecidos en ley, como lo es los distintos en materia contencioso administrativa, los finiquitos que tenemos para poder exigir esta rendición de cuentas, que no tiene que quedarse en papel, sino ejecutarse esta misma ley por parte de los ciudadanos. Y pues el gobierno efectivamente demostrar por medio de estos métodos que efectivamente establecen rendición de cuentas, el cómo se ha manejado la estructura del gobierno durante el periodo que está pasando. Creo que recordar estos procedimientos y estos métodos que podemos accionar como sociedad es muy importante hoy en día para poder no solo exigir y demandar de las autoridades una rendición de cuentas, sino fundamentarla en lo que tenemos en la ley, en procedimientos legales, y que efectivamente pueden ayudar a construir una mejor Guatemala. Gracias. Muchas gracias. El debate va avanzando y esta pregunta es esencial hacerla y dice de la siguiente manera. En líneas generales, ¿cuáles creen que fueron las ideas que más chocaban entre sí durante el debate? Bueno, evidentemente, personalmente me gustó mucho que a lo largo del debate pues, se abordaran ya ciertos choques muy intuitivos, ¿verdad? Esta cuestión de los procesos burocráticos versus la agilidad que ofrecen las redes sociales y asimismo la veracidad de la información contra, no sé, la posible baboseada, dirían ahí, que a veces puede suceder en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho que tanto esos choques se abordaran de manera muy completa. Y creo que uno de los choques también que podría haber sido muy interesante a lo largo del debate es, entendiendo que
pues se pueden dar estas situaciones entre una institución y la libertad que existe en las redes sociales. Ok, entender el choque de cómo funcionan estos ambos bandos en cuestión de temporalidad. Por ejemplo, quiero hacer mención de algo que mencionó uno de los equipos, y es que mencionaban de que, ok, si propiciamos la fiscalización en las redes sociales, esto no resuelve el problema de fondo. O sea, esto, ok, no propicia verdaderamente un Estado más democrático ni un Estado más atento a la transparencia, sino que simplemente le da como que una vía fácil, pero no responde del todo. Entonces, creo que esa cuestión de, ok, cómo se hubiera visto a largo plazo estos choques también podría haber sido muy interesante. Sí, dentro de los choques y que compartía plenamente es la inmediatez contra el proceso burocrático que implica agotar un proceso de auditoría social institucionalizado. Definitivamente ese es un aspecto importante para valorar la utilidad de cada medio. Ciertamente las redes sociales cobran una inmediatez importante, una inmediatez que mucha información, además de ser verídica, debe de ser oportuna. En muchas oportunidades una información verídica que no se presenta a tiempo resulta que ya no tiene los efectos para los cuales había sido requerido por la población. De ahí surge también, y ya lo mencionaba en mi primera intervención, la necesidad de no entenderlo como bandos, entiendo que es la dinámica del debate, sino realmente en esa relación de complementariedad, porque así es como funciona. Hacían una pregunta en cuanto a hacer una relación de las consultas a través de redes sociales y páginas institucionalizadas. Les comparto un breve ensayo que hemos hecho. Tiene mayor consulta las redes sociales. Las redes sociales a la vez facilitan y orientan para que se consulten las páginas oficiales. Es una relación realmente de complementariedad, donde lo importante al final es también tener claro el uso de la rendición de cuentas que se haga. Comparto también plenamente la afirmación que se hacía, debería de ser así, que con un tuit, que con una publicación no se fundamente un proceso penal. Eso debería ser así es como debe de realizarse, y que para eso, lejos de la inmediatez, ahí lo que cobra importancia es agotar un proceso técnico en donde realmente se acrediten los extremos que justifiquen las actuaciones de los diversos órganos de control. Perfecto, muy bien. Creo que en la misma línea que hemos establecido en las dos intervenciones anteriores, quisiera únicamente pues resaltar el punto que en la juventud está lo viral. Realmente si nosotros como jóvenes hacemos viral el tema de las redes sociales para el gobierno, para las instituciones públicas, que sea de su interés, podemos ver que pues hemos estado avanzando, que se publican los procedimientos más relevantes, se hacen las cadenas nacionales. Primero lo vemos en redes sociales y después pues entramos a revisar qué es lo que se dice en la cadena nacional. Creo que lo importante es ver que a pesar que las ideas en este debate eran un contraste completo una con la otra, se deben de entender también como una sola. Los procedimientos de las instituciones públicas y del gobierno pueden ir acompañadas de las redes sociales, de cómo se publican, se viralizan estos procedimientos que se están llevando a cabo. Y creo que lo fundamental de esto es entender que la rendición de cuentas para el pueblo puede ser publicitada y entendida de mejor manera, por decirlo así, desde el lente de la población general, de aquella persona que no entiende directamente un término muy específico, pero puede ser llevada su entendimiento por medio de las redes sociales, por medio de una facilitación en cuanto a los términos. Creo que es lo más importante del choque en el debate. Gracias. Ahora la intervención libre para el que desee exponer. Bueno, yo creo que hay dos puntos de choque importantes en el debate, y el primero es la accesibilidad. Si a mí me importa que una ciudadanía sea activa, informada y participe en este proceso de transparencia,
tengo que tener las herramientas o los mecanismos para hacer accesible a la ciudadanía esta rendición de cuentas, y digamos que las oposiciones defendían estos mecanismos que ya existen en la actualidad, pero entonces el reto es, ¿qué hace? Lo que hacen las redes sociales y lo que propicia las redes sociales son la accesibilidad de la información. Entonces, ¿cómo con los mecanismos que yo tengo en el statu quo puedo lograr esa accesibilidad? Quizás creo que ese es el choque como primordial o el primero, pero justo lo que decían mis compañeros en sus intervenciones anteriores, creo que obviamente en términos del debate esto como entraba en discusión y no podían como encontrar un punto medio, pero entonces nos corresponde a nosotros en la actualidad ver cómo buscar esos mecanismos para que la rendición de cuentas pueda ser accesible. Pero entonces su accesibilidad no debe de chocar con la confiabilidad, ¿no? La veracidad, que ya también era un choque importante en el debate, ¿no? Si yo tengo una información, tiene que ser veraz, pero yo cómo confirmo esa información que es veraz, ¿no? Entonces creo que del lado de las personas que estaban debatiendo, de los gobiernos, deberían de buscar un mecanismo o haber presentado de cómo de su lado sí logro esa veracidad y esa confiabilidad que tanto reclamaban desde las oposiciones. Entonces, eso sería. Muchas gracias por las intervenciones hechas. Seguimos a la siguiente pregunta, que dice así: a lo largo del debate, ¿qué propuestas y argumentos eran los que más dudas generaban sobre su efectividad? Bueno, empiezo haciendo una referencia muy puntual, y es en cuanto al alcance. Se discutía mucho sobre a quiénes llegaban los medios tradicionales y a quienes llegaban las redes sociales. La discusión iba entre el acceso, la brecha tecnológica, los procesos que debemos de agotar las entidades públicas, pero quisiera pronunciarme sobre este punto para entender de que hay un alcance que no se exploró en el debate y que es importante, que está más allá de redes sociales y más allá de la institucionalidad pública. Y aquí hago referencia y voy a replicar lo que se ha platicado dentro de nuestros consejeros delegados, del cual Mariana es parte. Compartirles, hay dentro de la comisión un grupo de ciudadanos ilustres que de forma ad honorem nos asesoran, nos acompañan en la implementación de políticas, y ahí nos trasladan un mensaje muy importante más allá de procesos institucionales y redes sociales, y lo hacían los compañeros que representan a pueblos indígenas. Y ellos nos decían, hay métodos que funcionan en nuestras comunidades y que a veces por el sesgo de esa actuación centralizada perdemos de vista, y un ejemplo muy concreto eran las radios comunitarias. Nos decían, históricamente han sido y siguen siendo un medio eficiente para rendir cuentas, y que a manera de una crítica objetiva que recibimos desde el gobierno no se ha utilizado en la magnitud que debemos utilizarla. Entonces, yo creo que en tema de alcance, la discusión como todo, y aprovecho para extender la felicitación por el manejo de la temática y la pureza de la técnica que emplearon. Más allá de redes sociales e institucionalidad, también hay estos otros aspectos a tener en cuenta dentro de la rendición de cuentas. Bueno, yo considero que algo que tal vez genera bastantes dudas y que generó dudas a lo largo del debate es si las redes sociales como tal pueden generar insumos que sean objetivos y que estén libres, ya sea de ciertas narrativas o de ciertos grupos, que en vez de ampliar la discusión en torno a la transparencia, en torno a la rendición de cuentas, buscan un beneficio personal o un beneficio político. Pienso yo que eso es algo que a todos nosotros nos genera dudas, y desde los espacios de poder pues es algo que no está exento. Las redes sociales generan incentivos para que diversas personas, a través de cajas de resonancia, a través de diversas narrativas, puedan moldear la opinión pública, y en ese contexto es bastante difícil identificar cuáles son esas noticias, cuáles son esos tweets que realmente valen la pena o que van acorde a los principios de la transparencia, y cuáles realmente responden a una agenda política, independientemente de quién sea la persona o quién sea la gente que está tuiteando, que está publicando. Ese es el verdadero reto, y pienso yo que
es algo que va a seguir generando dudas en los actores políticos, la forma en la cual se debe de orientar la discusión en las redes sociales y de qué forma la ciudadanía debe de usar las redes sociales. ¿Cuál es la forma más adecuada para poder utilizar esas redes sociales? Es una duda que pienso yo que todos nos llevamos de este debate y que vale la pena reflexionar no solo con nuestras acciones, sino con lo que día a día nosotros observamos en Twitter GT y en todo lo que observamos en los espacios de discusión en redes. Bueno, rápidamente yo anoté como 2 dudas puntuales que yo tenía cuando estaba escuchando el debate, y es que primero, ¿cómo logran la participación del lado de oposición? Que creo que es algo que ya mencioné en mis intervenciones anteriores. Y segundo, ¿cómo logran el seguimiento, control y cumplimiento de las normativas del lado de gobierno? Y justo creo que esto tiene que ver con el alcance que mencionaba el director, y es que es cierto, a través de las redes sociales yo puedo tener un mayor alcance, puedo generar un impacto mediático, pero ¿cómo? A través de ese impacto mediático yo puedo generar un control y seguimiento correcto, que lo que ya establece la normativa legal para ejercer esta rendición de cuentas. Creo que esa es como una duda puntual que tenía en términos de, bueno, ¿cómo es que se va a lograr eso de su lado si existe mayor alcance? Pero no solo me importa el alcance, sino también el cumplimiento como correcto de la normativa. Y también creo que es importante analizar la duda o la efectividad de todos los argumentos que presentaron en el largo plazo. Es decir, cómo a través de una acción que van a tomar desde sus posiciones va a durar en el largo plazo, o cómo es que se efectúan las sanciones, por ejemplo, del lado de gobierno. Creo que esas son dudas puntuales que yo tenía acerca del debate y que pues dudaba como de su efectividad, y creo que también sobre todo las comparativas o los enunciados que hacían. Por ejemplo, Guatemala es un país pobre y que por lo tanto no hay acceso a la tecnología, es un ejemplo que estoy dando. Creo que la correlación que se hace cuando se emiten esos argumentos debe ser probada, y faltó la carga probatoria que pues en su momento mencionaron los lados de gobierno, y creo que a grandes rasgos sería eso. Agradecemos el tiempo para que una última persona pueda intervenir dentro de esta pregunta. Perfecto. Yo anoté un par de argumentos que escuché por ahí y dije, wow, aquí hay tela. Dije, primero, en una parte del debate, uno de los equipos justamente de gobierno refutó de que, bueno, ¿cómo se garantiza que la veracidad de la información que se da en las redes sociales es buena, ¿verdad? Y mencionaban la refutación, bueno, si lo publica la institución del Estado, entonces a partir de ahí creemos que esa es la información verídica. Entonces me generaba dudas de hasta qué punto esto es cierto, porque, ok, sabemos que hay, al menos en nuestro país, hay instituciones que están cooptadas y que adrede comparten información o ocultan información. Entonces era como, bueno, ok, la van a publicar a través de las redes sociales de X institución que tiene 2 letras y no voy a mencionar cuál es, pero bueno, esa información sabemos que no está completa, ¿verdad? Entonces era como, bueno, me generaba dudas esa afirmación. Y una segunda era la cuestión de un punto muy interesante en la baja de oposición de, ok, entendamos que ya no solo es la dicotomía entre sociedad y gobierno, sino que el hecho de que las redes sociales como tal no solo son un medio, sino que también por sí mismas son empresas privadas con sus propios intereses, a las que capaz y no les interesa favorecer que la publicación de fiscalizaciones y demás se viralice, porque no es algo que atraiga a tanta gente. Entonces era un punto que al entrar en el debate de bajas podría haber sido muy disruptivo y decir, bueno, aquí ya estamos hablando de cosas mucho más grandes, pero entender hasta qué punto, bueno, son empresas multinacionales, de verdad qué tanto les va a importar el hecho de que en Guatemala se fiscalice o no, o en Sudán del Sur se fiscalice o no. Entonces era un punto que, si bien era interesante, todavía generaba muchas dudas al respecto. Bueno, para la siguiente pregunta merece que sean puntuales en su respuesta, ¿ok? Y dice de la siguiente manera: según lo visto,
¿qué equipos consideran que propusieron las mejores soluciones al debate? Wow, creo que es una pregunta compleja, una pregunta trampa, digamos, porque básicamente es decir, de cierta forma, quién ganó el debate, ¿no? Pienso yo que hay que retomar la idea de que fue un ejercicio académico como tal y que ambos grupos estaban defendiendo una postura. Desde mi punto de vista, yo considero que las cámaras de gobierno intentaban ofrecer ciertas perspectivas no tan alineadas al status quo como tal, ya que la contraparte en algunos argumentos mencionaba el tema específicamente formal, por ejemplo, se mencionó el tema de las cuestiones formales que deben de seguirse y legales a la hora de ejercer esa rendición de cuentas, y desde mi punto de vista considero yo que quedarse únicamente desde esa posición y en debate se le menciona el status quo, de una posición meramente formalista de lo que está actualmente en vigencia, considero yo que no colabora de cierta forma con lo que pedía como tal la moción. Y quisiera tal vez culminar diciendo que lo ideal es efectivamente que exista esa complementariedad, que no solo sea el statu quo refiriéndose al tema institucional, solo a los procedimientos que ya están vigentes, a lo que ya existe, pero también desde una contraparte de sociedad civil o ciudadanía poder ofrecer esas soluciones que canalicen, como mencioné en una respuesta anterior, que canalicen esa opinión ciudadana que viene desde diferentes espacios. Bueno, sí, yo creo que efectivamente conlleva la pregunta de quién gana el debate y que me quedo con expresar realmente la calidad técnica con la cual se llevó a cabo el debate. Lo he mencionado en diversos espacios en el intermedio. La felicitación va desde la propiedad con que se trata un tema sustantivo como es la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, pero que ha conllevado de parte de quienes han debatido esa pureza y ese tecnicismo en la implementación de una metodología que requiere conocerla y que requiere ejercerla con un arte que cada uno de los debatientes pudo reflejar durante la intervención. Como responsable de la Comisión Nacional contra la Corrupción, extenderles que me llevo desde gobierno ideas novedosas para implementar. Creo que dieron rutas muy útiles, muy aplicables y replicables dentro de nuestra actuación. Y desde oposición me llevo anotadas muchas ideas, muchas áreas de oportunidad que probablemente no estamos atendiendo y que aquí no solamente se ha planteado como un problema, sino que lo que quiero rescatar es de que se han propuesto soluciones. Entonces, muchísimas gracias, no solo por el ejercicio de ciudadanía, sino por hacernos parte de él. Perfecto. Justo en este tema en específico, en cuanto a las soluciones del debate, en cuanto a las dudas, considero yo que los puntos más fuertes fue establecer qué tan efectivo es el sistema que tenemos de salud mental en cuanto a redes sociales. Este punto creo que me llamó mucho la atención, me gustó bastante y creo que es un punto que también tiene que llevarse con el Ministerio de Salud. Es algo que se puede implementar como lo están estableciendo y justo pues es uno de los puntos que más me llamó la atención en cuanto al debate. Otro creo que es tener en cuenta el llamado cuarto poder del Estado, el periodismo. Creo que es justo el apartado que en redes sociales puede llegar a tergiversarse en cuanto a la información que se da, si es verídica o no. Y acá pues tenemos muchísima población inteligente y creo que las ideas que se pueden aportar para establecer métodos en los que la información que se está publicando es veraz, creo que es lo más importante que podemos llevarnos de este debate, porque vivimos en una época en la que la red social se adelanta al periódico físico. Lo que nos llega en el periódico al día siguiente ya lo hemos leído hace horas. Entonces, la red social es inmediata,
creo que lo que hay que implementar es formas de hacer veracidad en cuanto a las noticias que se publican. Gracias. Ahora el 1.5 minutos para la otra persona que también quiera dar sus puntos de vista. Ok, en efecto creo que las soluciones que planteaban los equipos en el debate pues iban en varias direcciones. Al final de cuentas fue un trabajo complicado también como canalizar una afirmación que verdaderamente lograra resolver varias de las premisas que se estaban discutiendo. Y al menos por mi parte, creo que los equipos de oposición plantearon una situación en la que durante todo el debate se les acusaba constantemente de, bueno, puede haber opacidad, puede haber constante burocracia en los procesos justamente para exigir la fiscalización de un funcionario o una institución, o que justamente se ocultan datos. Al momento que los equipos de oposición dicen, bueno, es que al menos aquí sí existen métodos técnicos que se siguen y que se deben de cumplir, creo que aunque existe la duda de que, bueno, capaz y no todas las instituciones van a cumplir a cabalidad esos lineamientos técnicos, al menos deja mucha más claridad con respecto a que en el mejor de los casos, pues puede darse que se cumplan esos criterios técnicos. En el peor de los casos, pues no se cumplen, pero se pueden exigir, cosa que no sucede en el caso de gobierno y que queda en el aire. Okay, ¿cómo es que el gobierno verdaderamente me logra garantizar que aquí sí va a haber transparencia al momento de compartir datos? Y bueno, al menos la burocracia sí la resuelven, pero ahí oposición les ganó en 2 choques. Muchas gracias por todas las intervenciones realizadas. Vamos a decir la última pregunta de este conversatorio. La pregunta dice así: ¿cuáles son sus impresiones acerca de lo discutido en el debate? Muy bien, creo que lo más bello que tenemos en el debate es el intercambio de ideas. En este caso, pues tuvimos el sistema de Parlamento británico, es un sistema que permite la interacción en cuanto a la réplica y la dúplica, y creo que eso, pues en este debate específico en cuanto a redes sociales, es un tema que vivimos muy presente en la actualidad. Me impresionó de cierta forma el cómo la narrativa fue llevada desde el punto meramente de publicidad e importancia de redes sociales hasta temas de rendición de cuentas, salud mental, llevar la información de la mejor forma posible, tanto en los procedimientos legales establecidos como en el apartado de la importancia que a veces no se le da a las redes sociales. Hoy en día, pues es cierto, las formas de publicar la transparencia por medio del gobierno no debe ser por un tweet, como vimos, no debe ser por medio de un TikTok. Son métodos que carecen mucho de la verificación que se le puede dar por los métodos ya establecidos por las instituciones públicas. Sin embargo, de la mano pueden compartir las ideas importantes e invitar al lector sobre todo a que pueda ver el trabajo final y cómo es que la transparencia realmente existe. Gracias. Bueno, mis impresiones son muy positivas. Quisiera extender mi felicitación a cada uno de los debatientes. Y pienso yo que este tipo de ejercicios deben de replicarse no solo con este tipo de temas, sino que con otros temas de importante relevancia para nuestro país. El tema de la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas y la transparencia es algo que ha estado en la agenda nacional desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Pero también existen otros temas que están cobrando bastante auge y es imperante que llevemos el debate, llevemos este tipo de ejercicios a ese tipo de temáticas. Salud, educación, todo tipo de temas que pueden ser abordados y que a través de este tipo de ejercicios podamos finalmente ejercer esa ciudadanía y que también podamos ofrecerle a funcionarios y a la población en general soluciones basadas en datos, basadas en argumentos, basadas en información
sustentable. Considero que este tipo de ejercicios también nos permiten reducir la polarización que a veces existe. Defender un punto de vista no significa como tal que ya estemos polarizados, sino que significa que nosotros podamos defender nuestra postura, pero no por eso no sentarse en la misma mesa con una persona que piensa diferente a nosotros. Pienso que es algo que debemos nosotros de fortalecer y desde las juventudes replicar. Así que felicitaciones y pues me llevo muy buenas impresiones del debate. De mi parte, a manera de conclusión, comparto, me llevo impresiones y todas ellas son positivas. En primer lugar, acreditar la existencia de juventudes no solo interesadas, sino involucradas con el conocimiento necesario y la voluntad de aportar al país. Creo que es una primera impresión muy positiva que me llevo. Luego, y así empezaba el debate diciendo que era un intercambio de ideas. El Índice de Desarrollo Humano en su última evaluación respecto a Guatemala resalta la polarización como el elemento clave o característico más reciente en cuanto a esa dinámica social. Compartir ideas, debatir ideas, precisamente contraviene esa idea de la polarización. Aunque tengamos posturas contrarias, nos acerca al diálogo y yo estoy seguro que los debatientes después del conversatorio compartirán, almorzarán y seguirán entrenando y preparándose pasada la confrontación de ideas que han llevado a cabo, y es parte de la felicitación que les extiendo personalmente. Y luego también creo que una impresión que nos debemos llevar todos, ya lo mencionaba el señor presidente, nos encontramos en un espacio importante que es representativo. El palacio en general es hermoso, dentro del palacio hay varios salones, este es el salón más importante, el Salón Banderas, es aquí donde el presidente juramentó a su gabinete, es aquí donde el presidente recibe las credenciales diplomáticas o lidera el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, y les hago esta referencia porque esa misma importancia se le está dando a la intervención de las juventudes, como lo establecía el señor presidente. También este salón, y con eso termino, reúne y tiene el kilómetro cero, lo que nos acompaña aquí, es de este punto donde surgen las carreteras del país, y es en este punto donde estamos creando los consensos para construir una nueva Guatemala, en donde la juventud, el presidente lo indicaba, es el presente y tiene una labor fundamental. Agradecemos el tiempo, dejamos el espacio para que haya una última intervención. Bueno, para finalizar, quisiera, como mis compañeros, felicitar a las debatientes porque para comentarles que es la primera vez que varios debaten en el formato Parlamento Británico, entonces esto fue un trabajo de preparación que se hizo con tiempo y la dedicación de las personas que debatieron en prepararse, pues creo que es de también felicitarles. Y en cuanto al debate en general, la impresión que me llevo es que es importante innovar, es importante que el Estado, que todos innovemos para que pues exista siempre este ejercicio de rendición de cuentas, pero que también se ajuste a las nuevas dinámicas sociales. Y creo que por último es que lo más importante para mí del debate, y es que a pesar que obviamente cada equipo o los equipos pues defendieron posiciones contrarias, creo que es importante después hacer este ejercicio, ¿no? La síntesis, ¿no? ¿Cómo es que este choque de ideas, por ser totalmente contrarios, no implica que no puedan encontrar un punto medio, no implica que no puedan conciliar, y que a partir de ello se pueda como formular una nueva idea a través como de esta tesis, y luego resurge una síntesis de todos estos choques que se dieron? Creo que es lo más importante y es un ejercicio que todos creo que deberíamos como aprender de, bueno, las ideas que tengo, tratar de contraponerlas con otras y a partir de ello lograr un punto medio o crear otra idea que creo que puede ser como importante para todos y para que evitemos lo que ya se mencionó con anterioridad, esta polarización que pues no es como tan buena. Eso sería como mi intervención. En nombre de Jóvenes por la Transparencia les agradecemos a nuestro panel
que nos ha dado esta síntesis de lo que sucedió en el debate, y a la audiencia les pedimos fuertes aplausos a ellos. A continuación vamos a tener palabras por parte de Adam Franco. Bueno, en nombre tengo el alto honor antes que nada de hablar en nombre de la organización y del staff, probablemente de toda la actividad. Entonces, espero poder rellenar adecuadamente esa atribución que me han otorgado. Entonces, creo que de parte nuestra no podemos estar más agradecidos con todas las personas que el día de hoy nos acompañaron, que el día de hoy probablemente muchos quizás no conocían el formato Parlamento Británico y vinieron aquí con la idea de, bueno, vamos a escuchar un debate. Entonces, creo que el que puedan haber escuchado a los jóvenes presentar sus ideas de esta manera, el que hayan podido, incluso seguro ustedes en sus conversaciones, opinar al respecto de, bueno, yo creo que aquí esa idea estuvo buena o que ese argumento fue un buen choque. Creo que toda esa dinámica que ocurrió también de parte del público, creo que le da mucho valor a esta actividad porque refleja que el debate Parlamento Británico no es únicamente las 8 personas que están sentadas aquí debatiendo, ni son los 5 que estamos aquí panelistas que estamos comentando acerca de las posibles aristas que se comentaron a lo largo del evento, sino que es todo un mundo en el que las personas que escuchan justamente la moción, que escuchan a los debatientes presentar sus argumentos y demás, pueden también opinar y de esa manera seguir fomentando el pensamiento crítico, que es lo que también tiene como finalidad este tipo de actividades. Entonces, quiero extender mi máximo agradecimiento entero al público por la asistencia, probablemente a los que están viendo el evento también a través de los canales oficiales. Quiero también hacer una notable mención a la Asociación de Debate de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes también apoyaron justamente con la logística y la asesoría para que este evento pudiera darse de la mejor manera posible. Y por supuesto agradecer a los invitados especiales y a todos los jóvenes por la transparencia, quienes confían en estos espacios de diálogo en donde creemos que nosotros como jóvenes podemos enaltecer nuestra voz, enaltecer nuestras ideas, y que es importante que a partir de estos espacios logremos luego avanzar a, quién sabe, ya futuras propuestas mucho más robustas que generen un cambio mucho más grande en el país a mediano y a largo plazo. Entonces, de parte de todos, les agradecemos enormemente su presencia y creo que en este momento es momento de darle el reconocimiento a todos los involucrados, tanto Estado como a debatientes, a través de un diploma y una medalla también para los debatientes por haber participado. Entonces, le dejo la palabra al maestro de ceremonias. Para Pablo y para mí fue un honor el poder moderar estos 2 eventos, el poder estar enfrente de todos ustedes y poder presentar tanto un debate que se hizo de una forma muy excepcional y un panel muy conocedor sobre este tipo de temas. Procederemos a dar los diplomas, por lo tanto, no sé si podrían pasar al frente los debatientes que se encuentran presentes. Por favor. Estos diplomas serán otorgados por Peter Lambert y el director de la comisión, Julio Flores.
Natalia Marisol Rodríguez Velázquez, José Aníbal Tubac Sujuyu, de Sandra Elizabeth Galicia Mazariegos, de Maybel Sofía Amaya y de Estefanía González Rormoser. Gracias por todo este evento, a toda la organización y demás. Les queremos extender la cordial invitación a todos los invitados y a todos los que nos están viendo que
este debate de BP pues es solo una muestra, tan solo una muestra de lo que constantemente se realiza a lo largo del país en distintas asociaciones de debate que se enfocan justamente en preparar a los jóvenes tanto en este formato como en proveerles habilidades blandas, ayudarles a mejorar su oratoria, y son espacios en los que se le da incluso la oportunidad a los jóvenes para que participen tanto en torneos a nivel nacional como internacional, como campeonatos mundiales, de manera que para todos los jóvenes que están aquí presentes, si alguno de repente nos está viendo en los medios oficiales que quisiera también participar en este tipo de actividades, le extendemos la cordial invitación tanto de parte de la Universidad de San Carlos como la Universidad del Valle, así como la Universidad Francisco Marroquín. Existen asociaciones que les facilitarán este espacio y en donde ustedes también van a poder formar parte de un circuito de debate en Guatemala que esperamos se haga más y más grande con el paso de los años a través de estos espacios. Entonces, muchas gracias a todos. Les cedo la palabra al maestro de ceremonias. Agradecemos por el tiempo que pudieron estar aquí, para poder escuchar estas ideas, poder escuchar el debate y también escuchar todo lo que los panelistas dijeron. Agradecemos de mi parte y de Pablo todo el esfuerzo que hicieron, tanto staff como los invitados para estar acá.